Doctor de Mar, los saludo desde Hispania, en el suroeste de Antioquia, en la tierra de los samanes. Hágame el favor, hágame el favor. ¿Suroeste de Antioquia, zonita cafetera o no? Zonita cafetera, con muy buenos cafés especiales, doctor Fernando. Ahora también se está sembrando un poquito de cacao en Ciudad Bolívar, se están sembrando cítricos, una zona muy rica y donde tenemos gente muy bonita, muy esforzada y unos campesinos como todos los de Colombia ejemplares. Bueno, senadora Paola Holguín, y estamos produciendo café con valor agregado, tostadito aquí, bien empacado, con su sabor característico para vendérselo a los compradores que están deseosos de desayunar bien. A ver, ¿quién está peleado con un buen desayuno en el mundo? Así es, doctor Fernando. Tenemos en estos recorridos, yo estuve el fin de semana en la zona cafetera, estuve en Pácora, estuve en Salamina, estuve en Aranzazu, estuve en Aguadas, en Pereira, Armenia, Manizales, y encuentra uno varias cosas interesantes con el café. Gracias a Dios estamos teniendo buen precio en estos días. Siguen unas angustias en la Federación, la angustia del pasivo de la flota mercante. Los campesinos siguen angustiados por el tema de acceso a créditos, pero tenemos unas ventajas muy grandes. En los cafés especiales, el buen precio, que estamos ya produciendo cafés y los estamos procesando acá mismo y estamos exportando, y también que estamos combinando un poco el café con ecoturismo y con otras alternativas. Entonces tenemos también esperanza en un sector que es tan importante para Colombia. Pues es que son casi 600 municipios colombianos los municipios cafeteros. Los poquitos municipios cafeteros, de allá viene de Mar, de un municipio no cafetero, de San José del Guaviare. Pero lo que es toda la ladera andina vive del café. Pero el café no puede ser el producto que se entrega verde para que las grandes tostadoras hagan el negocio poniéndole un letrero que diga café de Colombia y está mezclado con cafés vietnamitas y brasileros. Eso no es café de Colombia. Café de Colombia tiene que salir de aquí, empacado, tostado, listo para el consumo. Así es, doctor Fernando, además porque nuestro café tiene unas características especiales de calidad, y nuestro café, mire, cuando uno ve cómo se ha podido tecnificar el café, por ejemplo, en Brasil, es que allá es otro cuento. Aquí sembramos el café en estas montañas, que hace que tenga que ser un proceso muy manual, un proceso muy bonito, un proceso muy distinto, que además le da un valor y unas características a nuestro café que son muy, muy especiales. Que no tiene comparación con ningún otro café del mundo. Bueno, senadora Paola Holguín, le queremos hacer una pregunta un poquito brusca. ¿Usted nos la admite? Lo que usted quiera, además usted Senadora, usted se le está apuntando a la rifa del tigre. Quiere ser presidente de la República de un país que lo va a recibir el próximo presidente, ¿cómo lo va a recibir? Con un déficit fiscal absolutamente monstruoso, con un déficit en su balanza comercial gigantesco, amenazado por las calificadoras de riesgo, con una situación con el narcotráfico que es insostenible en todos los lugares del país, el país corrompido hasta los tuétanos, como lo dicen los colombianos. Usted vería la encuesta de Inbamer Gallup, de la que nos hablaba Demar Córdoba esta mañana, y en la encuesta de Inbamer Gallup le preguntan a los colombianos si el problema más grave es el coronavirus. Y no, señor, más grave que eso es la crisis económica, que no tengamos empleo, más grave es la corrupción, que es espantosa. ¿Y usted quiere gobernar ese país? ¿La rifa del tigre? ¿Cómo le parece, doctor Fernando? Me preguntaban en una emisora en Manizales que si no había empezado muy temprano la campaña, y yo les dije, de pronto sí, porque empecé cuando tenía 4 años. Y yo creo, doctor Fernando, que sí, definitivamente es la rifa del tigre, pero yo le tengo fe a Colombia, a los colombianos, y yo sé que tenemos muchas dificultades, enormes dificultades, que las tenemos que resolver entre todos, con creatividad, pero sobre todo con coraje. Por ejemplo, tenemos un problema, un déficit económico, el riesgo de las calificadoras. ¿Cuál es la primera solución? Austeridad en el Estado.
Y eso es posible. En el gobierno del expresidente Uribe nosotros logramos reformar más o menos 464 entidades y eso le representó un ahorro al país de 24.7 billones, más o menos el 5.3, un poquito más por ciento del PIB. Es posible. Es posible también cuando uno plantea reformas tributarias. Aquí le cogimos pánico porque aquí las reformas las hacen para elevar impuestos, para recaudar, para tapar huecos. No. Una reforma puede ser una reforma estructural de fondo para simplificar el sistema, para evitar la evasión, la elusión y que sean unos impuestos justos que permitan que el empresario siga generando empleo de calidad. Sí, yo sé que tenemos un problema muy grave de narcotráfico, 200.000 hectáreas de coca, pero ¿sabe qué tengo yo? El maestro de maestros. ¿Cómo le parece que un ministro que se llamaba Fernando Londoño logró hacer cosas increíbles para combatir el narcotráfico y nos enseñó que el problema es el negocio, que tenemos que ir por los bienes, que finalmente son los que les permiten comprar armas, comprar instituciones, corromper al Estado, corromper las sociedades? Ahí nosotros venimos trabajando, doctor Fernando, la posibilidad con algo que usted me ha insistido mucho, el tema de extinción de dominio express, de mejorar nuestros mecanismos para perseguir los bienes de los criminales y no solo de los narcotraficantes, de los secuestradores y de los corruptos, porque usted hizo algo que en otros países no se atrevieron, que fue dejar abierta la ley para perseguir a todo el que obtiene ilícitamente los bienes, y eso también implica el ataque a la corrupción. Y frente al tema de corrupción, doctor Fernando, lo primero que nosotros tenemos que hacer es dejar la doble moral. Creer que unos corruptos porque son de un partido son menos malos que los del otro. Es que el problema es el delito, cométalo quien lo cometa. La otra cosa es, a nosotros en el tema de la corrupción nos toca ir por los bienes de los corruptos rápidamente para regresar ese dinero a los colombianos. Nosotros ahí tenemos que hacer reformas y tenemos que hacer que la justicia funcione, doctor Fernando. Ese es el principal problema, el tema de la justicia. Bueno, mire que usted en un momentico nos ha llevado a dos temas que inmediatamente me conectan a mí y conectan a muchos colombianos entendidos con la manera como se enfrentaron y la manera como se pueden resolver. Y en los dos temas me encuentro dos mujeres claves. Usted habló de la reforma administrativa del presidente Uribe, que se hizo con unas facultades extraordinarias que conseguí en el Congreso, no con poquito trabajo, por un votico. Usted no se imagina lo que fue conseguir ese voto esa mañana. Tuvimos que despertar a alguien que había pasado muy mala noche y allá nos lo llevamos al Congreso prácticamente en pijama para que votara, y votó y se logró esa reforma. ¿Quién la hizo? ¿Quién fue el alma de la reforma? Una mujer. Usted tiene su nombre en la punta de la lengua, yo también, Claudia Jiménez. ¿No es cierto? Muy bien. Y a los bandidos hay que quitarles los bienes. El bandido no es bandido ni por amor a la patria, ni por hacer deporte, ni porque le guste burlar a la justicia. Es bandido porque quiere la plata, hay que quitársela. La más importante especialista que hay en América sobre extinción de dominio es una mujer que se llama Sara Magnolia Salazar. Colombiana. Entonces, pero por supuesto. Y ella fue la que trabajó arduamente como juez de la República en la extinción de dominio sobre la ley que logramos hacer pasar en el Congreso. Y ella después en la Fiscalía General de la Nación fue personaje clave en el desarrollo de la extinción de dominio. En este gobierno, los ministros de justicia no le pararon bolas a Sara Magnolia Salazar. ¿Saben qué se pasa a ella? La vida. Recorriendo toda América Latina, dictando conferencias y llevando la noticia de la extinción de dominio colombiana, que nos la están copiando en muchos países de América Latina. Contratada por los grandes organismos internacionales. Una mujer de esa calidad es Sara Magnolia Salazar. Entonces, Demar, ¿dónde nos vamos a meter nosotros? Mire, aquí tenemos una candidata ideal a la presidencia, que pues, una mujer, por supuesto. Claudia Jiménez, otra mujer. Sara Magnolia Salazar,
otra mujer. Díganos pues, y es que estamos diciendo que es que a las mujeres hay que dejarlas llegar al poder si llegaron hace mucho tiempo. Mire, doctor Fernando, Senadora. yo recuerdo un debate a final del año, senadora Paola, usted en el Congreso de la República, donde pretendían en la reforma electoral darle prácticamente entrada a las mujeres por ser mujeres. Y usted fue la voz, permítame decirlo, disidente, que le dijo al Congreso de la República, entre ellos a Roy Barreras, que usted no necesitaba que le regalaran una curul. Sí, yo creo que yo fui muy clara. Yo les dije, no hagan populismo a nombre de nosotros. Nosotros no queremos que nos regalen nada. Nosotros queremos participar en equidad porque en el fondo, doctor Fernando, yo soy una convencida que los que quieren regalarnos lo que nos están es subestimando, humillando. Y muchos de esos hombres que defendían regalar curules es porque saben que ya nadie van a votar por ellos y querían gobernar en cuerpo ajeno, con su señora, con sus amigas, con sus hijas. Yo les dije, no, respétennos, déjenos competir en equidad. Usted lo ha dicho, doctor Fernando, Colombia está llena de mujeres valientes. Colombia está llena de mujeres que tienen capacidad de gobernar, de hacer política, de servir desde lo público, desde la justicia. Usted dio el nombre de la doctora Magnolia, hombre, se la pelean los países de América, se la pelean por el coraje, por la claridad, porque ella sabe cómo atacar el negocio y cómo hacer eficiente la extinción de dominio. A la doctora Claudia Jiménez fue capaz con un equipo de hacer esa reestructuración que representó un ahorro de más de 5.3 billones al Estado. Mujeres con capacidad es lo que hay. Que no nos regalen y no vengan a hacer hombre populismo a nombre de nosotros, que nos ha costado mucho prepararnos y queremos llegar donde vamos a llegar por mérito, no por regalos de Royce ni de ninguno de ellos. Pues es que es la verdad, uno repasa, por ejemplo, los parlamentarios del Centro Democrático y encuentra una cantidad de mujeres de una importancia fundamental en la vida del país. Y no llegaron allá porque tuviera una ley especial que lo exigiera, ¿no? Sino por su calidad, por sus condiciones, porque la mujer tiene, además, frente al hombre, unas ventajas enormes, en general, porque hay de la mujer cuando es mala, dice el Evangelio, ¿no? Hay de la mujer cuando es mala, es la maldad de todas las maldades, pero la mujer buena, la mujer del Evangelio, esa mujer es muy difícil de corromper. Esa mujer es medida en sus actos, dedicada, consagrada, trabajadora, tiene todas las virtudes imaginables la mujer y una visión muy especial de la vida y de las necesidades del país. Usted no había llegado cuando aquí estábamos con Demar, hablando de un tema que nos inquieta mucho, senador, y sobre el que queremos su opinión, el tema del acceso a Internet de los niños pobres de Colombia. Si usted los deja sin Internet, va a garantizar que sean pobres toda la vida, disminuidos para el trabajo toda la vida, que no van a tener capacidad de competencia nunca. Es que el útil escolar más importante hoy es una tableta o un computador para que el niño tenga acceso a la cultura moderna. ¿Su opinión sobre ese tema? Sí, doctor Fernando. Yo decía en algún momento que nosotros durante muchos años hemos venido hablando de la necesidad de la conectividad y de las herramientas porque para el tema de educación, para el tema de salud, para el tema de empleo, para el tema de comercialización, para muchos temas es fundamental la conectividad y este tipo de cosas. Y hablábamos, pero nunca parecíamos de verdad comprometidos. Esta pandemia es una crisis que se convirtió en una oportunidad. ¿Por qué? Porque dejó al descubierto que eso no es un lujo, que hoy es una prioridad y una necesidad de país. Mire, estaba ahorita en Ciudad Bolívar y entramos al consejo y ¿saben qué nos encontramos? Unos profesores conectados en el consejo municipal porque no tienen internet en el colegio, ahí conectados con los estudiantes y nos decían, tenemos un problema, muchos de nuestros estudiantes no tienen internet. Todavía no han llegado las cartillas, estamos entregando unos tutoriales cada 20 días para los niños que no tienen internet ni cómo conectarse, pero esto es muy difícil porque está rezagando a muchos estudiantes. Entonces nosotros tenemos varios problemas. El primero, conectividad. El segundo, la herramienta para que el niño se conecte, porque no nos sirve
la tablet sin internet, ni el internet sin tablet, o sin teléfono, o sin algo para ellos poder ver. Y tenemos otro problema, contenidos y capacitar los profesores, porque no es lo mismo dar una clase presencial que una clase por internet. Y en algún momento hablamos de convergencia de plataformas para subsanar el problema de conectividad, que era usar las radios comunitarias, las televisiones, el tema de las cartillas. Pero le digo una cosa, doctor Fernando, la verdad es que no ha sido fácil. Aquí el gobernador de Antioquia hizo un compromiso y esperamos tener más o menos el 97% de las instituciones educativas conectadas para antes de que terminando este primer semestre del año. Pero seguimos con el otro reto que ustedes señalaban que es muy importante, y la tableta, y cómo los vamos a conectar. Y yo creo que ese tiene que ser un tema de campaña nacional, de alianzas público-privadas, de alianza con las instituciones de educación. Nosotros vamos a tener que buscar en medio de estas afugias cómo le resolvemos a nuestros estudiantes, sobre todo a nuestros pequeñitos, porque el daño que estamos haciendo es que se nos están rezagando, y los esfuerzos que viene haciendo el gobierno siguen quedándose cortos para la realidad de lo que pasa en nuestros municipios y las regiones. Yo creo que ahí tiene que ser un llamado a la gran coalición público-privada, a ver cómo entre todos ayudamos. Por ejemplo, una gran campaña nacional. Hombre, en tiempos de crisis, la solidaridad y la empatía es fundamental. Si tenemos 2 computadores en la casa, un computador y una tablet que ya no usamos tanto, hagamos campañas nacionales, donemos, ayudemos, que ayuden las empresas, que ayuden los ciudadanos, porque la verdad es que hoy la historia de muchos de nuestros pequeñitos en muchas regiones del país es bastante compleja. Yo conozco de municipios donde se vienen haciendo campañas con los ciudadanos y se ha logrado algo. Aquí nos toca a todos ir poniendo de a poquito a ver cómo logramos subsanar esto que es tan difícil. Pues yo diría que no de a poquitos. En eso no coincido con usted. Esto tiene que ser de a muchos, porque no veo otra cosa más urgente en el terreno de la educación, en el terreno de la cultura, comprendida como un fenómeno universal de acceso a la ciencia, a la tecnología, a las grandes producciones del ser humano, sino a través del Internet. Y uno no puede dejar marginada a una gran parte de la población. Eso es una crueldad. Si hay injusticia social, esa es la primera y fundamental. Óigame, oyéndola hablar y hablando de estos temas y de la preparación de la gente, yo recuerdo, ¿usted sabe quiénes fueron mis primeras maestras? Las madres franciscanas en Manizales. Yo hice kinder en un colegio de mujeres que tenía kinder para niños, que era el de las madres franciscanas, pero las franciscanas eran las madres de la presentación, eran las madres de esto y de aquello. Las profesoras más importantes del país eran mujeres. ¿Qué pasó con eso, senadora? ¿Fue que se acabó o es que las mujeres maestras se callan la boca y son los de FECODE los que salen a protestar? Las grandes maestras de este país fueron mujeres. ¿Qué pasó con eso? Y lo que pasa, doctor Fernando, es que no sé por qué cada vez pareciera que las invisibilizan más, pero siguen existiendo. De hecho, yo he tenido la oportunidad de conocer a muchas profesoras de, por ejemplo, Jericó, que es un municipio que tiene normal y ha tenido normal, donde muchos de los que se forman para la docencia son mujeres. Y ¿sabe qué me impresiona? Que esas mujeres no son de izquierda, que esas mujeres no son de FECODE, que esas mujeres no quieren ir a las aulas a adoctrinar, sino a despertar pasión por el conocimiento, a buscar que los muchachos investiguen, a despertar esa curiosidad y ese hacer y hacer preguntas, que es el que los lleva a querer formarse cada vez más y cada vez mejor. Ellas no quieren ir a adoctrinar y a hablar mal de Uribe, como hacen la mayoría de esos profesores de FECODE. Yo creo que aquí hay varios temas. Primero, FECODE no son todos los maestros, así sea el sindicato de maestros. Y nosotros vamos a tener que visibilizar más a los profesores que siguen comprometidos con la tarea de la pedagogía, de la educación, del respeto por el estudiante, que no van a las universidades y a los colegios a sembrar odio,
a tratar de enrutarlos por una doctrina, ¿no? Que van a generar eso que es tan importante, que es ese deseo de conocer, ese aprender, ese concebir la educación además como un tema mucho más universal, que tiene que ver no solo con conocimientos de materias puntuales, sino también con una formación humanista, una formación integral del ser humano. Créame que hay muchos. Yo siento que a esos maestros les pasa lo mismo que les pasa a muchos de la derecha en Colombia, que se volvieron vergonzantes y que ya les da miedo y pena hablar por el matoneo. Y yo creo que ha llegado la hora de empezar a decirles no están solos, necesitamos las voces de esos maestros, de los maestros en el sentido integral de la palabra. Maestros, sí, diga. Doctor Fernando, la senadora habla del matoneo y aquí quiero ir a un punto específico, senadora. Usted ha sido víctima de matoneo en las redes sociales. Ay, pero ¿con quién se metieron, por Dios? Por eso, para allá voy. Para allá voy. Hay unos sectores de la extrema izquierda peligrosa, radical, que realmente vive amenazando a los colombianos y usted ha sido objeto de esas amenazas y de esa persecución. ¿Qué decirle a ellos con esas infamias, esas calumnias, esas injuria todo el tiempo a través de las redes sociales? Porque ese es el deporte de ellos. ¿Qué decirle a esa gente? Lo primero que les quiero decir es mi Dios les pague, porque yo soy una montañera a la que no conoce casi nadie y de cuenta del matoneo de ellos me están empezando a conocer. Dos, que tienen un problema y es que a ellos me salieron con un cuento de un papá y una familia mafiosa y me construyeron una novela de las de Gustavo Bolívar y se van a enfrentar con un muro y es que a uno lo definen los hechos, no las palabras. Y yo soy una mujer que ha luchado contra el narcotráfico no solo en Colombia. Búsquenme en Salvador Bahía, en Brasil, búsquenme en México y me van a encontrar en muchos municipios combatiendo el narcotráfico o cuando tuve el honor de trabajar en el gobierno del presidente Calderón. Búsquenme en Argentina cuando fui asesora de Macri en la Secretaría de Seguridad y Justicia. Entonces yo creo que los colombianos saben quién soy. Yo tengo una ventaja y es que yo tengo 47 años, empecé a hacer política de 4 y son 43, es muy fácil seguir la línea ideológica mía y lo que he hecho y dejado de hacer. Y yo lo que les digo es, sigan matoneando, que yo me voy fortaleciendo con el matoneo y que ellos tienen un problema. Mire, a mí me ayudó mucho para poder estar en el frente de la política Álvaro Uribe. ¿Y sabe quién me dio la oportunidad de ir al Congreso porque me defendió a capa y espada? El doctor Fernando Londoño. Entonces ellos tienen un problemita, que a mí me formaron y que yo tengo de maestros hombres sin torcedero, que si al doctor Fernando no lo amilanó para hacer lo que tiene que hacer por Colombia, un bombazo que le costó la vida a sus hombres y casi le cuesta la vida a él. A mí ese matoneito en redes me da hasta risa. Que mi Dios les pague, que ojalá sigan con ímpetu, con fuerza, porque me conozcan más colombianos. Demar, mire, es que yo le quería decir a Paola a propósito de lo que estábamos hablando antes de las mujeres como maestras, que es que al niño no solamente hay que informarle y enseñarle cositas o cosas o más o menos importantes, sino que hay que formarlo. Hay que formarlo en los valores fundamentales, en los valores esenciales, en las cosas que no cambian con el tiempo y que no pueden cambiar con el tiempo. El respeto por los demás, el amor al prójimo, el respeto por la mujer. Yo cuando veo esta cosa de los matoneos a la mujer, yo digo, ¿cómo hará un hombre para pegarle a una mujer? A mí me enseñaron desde que empecé a mis primeras palabras que a una mujer ni con el pétalo de una rosa. Tocar a una mujer era el mayor acto de cobardía del mundo, pero es parte de una formación. No es parte de que a uno le den el dato de que tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello. El respeto por el prójimo, por la vida del prójimo. Es que el más desgraciado de los hombres habría merecido que Cristo derramara su sangre por él. Son principios cristianos de los que uno no puede abjurar. Esto pues de que a uno le tiene que dar pena decir que uno es católico y que uno sigue a Jesús y que uno reza
y que uno reza el rosario, y que uno tal? cree en el amor y en la caridad como el principio primero y rector de todos los actos humanos. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué se tiene que esconder, Paola? Doctor Fernando, y ahí le voy a contar una anécdota. Yo he dicho que yo soy de derecha, católica y provida. Y yo lo digo sin pena y yo no disfrazo eso porque eso soy yo. Y una vez estaba en Chile con unos parlamentarios amigos y uno me dijo que yo, porque usaba un rosario, porque yo siempre tengo un rosario en la mano. Y entonces me dice, ¿usted es de un país laico? Y le dije, sí, laico, no ateo ni anticristo. Yo soy de un país laico, pero yo no quiero engañar a mis electores. Yo quiero que mis electores tengan claro que yo soy una mujer de derecha, que respeto a todos los credos, pero soy católica practicante y que soy pro vida, que mientras Dios me dé vida voy a luchar contra el aborto y contra toda forma de asesinato, porque por mi creencia, y no solo por mi creencia, sino por lo que he vivido, yo siento y creo firmemente que la vida es sagrada y que es un bien preciado y que es el primero y el más grande de los derechos, porque sin la vida los otros derechos son paja. Ese es el derecho fundamental que permite los demás derechos. Entonces, usted tiene razón, doctor Fernando. Mire, Santo Tomás, que es el patrono de los políticos, dice claramente, el hombre no puede vivir sin Dios, ni la política sin la moral. Y yo creo que tenemos que volver a esos fundamentales. Nosotros necesitamos gente que vuelva a Dios. Y necesitamos también políticos que entiendan que la política requiere moral, que el fin no justifica los medios, que no todo vale. Y a mí me decían un día, ¿y cuál es la receta política? Y le dije, es muy facilita y es primaria, el principio básico del bien común. El bien común. El bien común, que es el sustrato y la esencia del derecho. El derecho es un orden de conducta en interferencia intersubjetiva con miras al bien común y edificado desde el punto de vista de la justicia. Sin bien común no hay nada, no hay derecho. No existe la sociedad sin el bien común. Ayer, Paola, usted sabe que nosotros tenemos en la Hora de la Verdad un segmentico que se llama Hoy en la Historia. Y ayer recordábamos al emperador Trajano. ¿Usted sabe cuál fue la creación fundamental de Trajano en cuanto al desarrollo de la sociedad romana? Trajano fue el más grande emperador que tuvo Roma. Una cosa que se llamaba alimentación para los niños. Alimentación para los niños. Eso no se lo inventaron ahora aquí los políticos de no sé qué. Eso viene desde el emperador Trajano. Si usted no alimenta a un niño, ese niño va a ser retardado. Si usted no forma a un niño, ese niño va a ser un salvaje. La formación de los niños, una tarea fundamental y esencial, y para eso hay que ser pro vida, porque es que los antivida eso es puro nazismo. El nazismo, ¿qué decía? Que había que fortalecer la raza superior. Entonces, que los que debían vivir eran los fuertes, los arios, los capaces de todo, que los niños que nacían mal, pues en Roma los tiraban por la roca Tarpeya y los nazis los mataban porque sobraban. Eso es nazi, eso es nazi. El más humilde de los seres humanos vale tanto que Jesús hubiera dado su sangre por él. Digámoslo. Yo creo que primero hay muchos mitos en ese cuento de los abortistas. El primero es decir que un aborto es un derecho de la mujer sobre su propio cuerpo. Eso es desconocer que en el vientre de la mujer hay otro ser humano, totalmente autónomo, no es parte de su cuerpo, es otro ser humano el que está albergando allí. La otra gran mentira es creer que hay vidas de primera y de segunda, que hay vidas que merecen ser vividas y otras que no. ¿Quién puede establecer ese criterio? ¿Cuál es ese criterio? Yo creo que lo más doloroso en el aborto es que termina deshumanizando a la mujer y terminan convirtiéndola en asesina del más indefenso de los seres, de alguien que es su propia sangre, su propia carne y que está en su vientre, un vientre que debería ofrecer seguridad. Y usted tocó un punto fundamental, el tema de los niños de 0 a 5 años. Un día, escuchando su programa, doctor Fernando, yo escuché un análisis que a mí me conmovió y me dejó muy angustiada. Usted dijo
Venezuela tiene ya varias generaciones perdidas, porque esos niños de 0 a 5 que no han logrado tener la nutrición y la atención necesaria, el desarrollo cerebral y el gran desarrollo de los seres humanos se da en esa etapa. Esas ya van a ser generaciones perdidas que no va a tener ese país cómo recuperar. Para nosotros ese tema de esa protección en esa primera infancia es fundamental, y ahí hay que empezar a buscar los rateros de los programas de alimentación escolar, ahí hay que empezar a buscar esos que no tienen sangre en las venas para robar los recursos de los niños de 0 a 5, que es una etapa que marca el desarrollo posterior del adulto. Es que lo que usted no haga ahí ya no puede hacerlo después, doctor Fernando. Se tiene que ser, mire, eso se ha convertido en una política de Estado, pero además tiene que ser cada vez más global, más profunda, más integral, y ahí hay que combatir a muchos sectores políticos que se han dedicado a robar los recursos que tienen que ir para esa primera atención, que es la atención fundamental para los ciudadanos. En estos días comentamos en la hora de la verdad de Mar, usted lo recordará, un letrero, pues un aviso de prensa encabezando una noticia que decía: murieron 5 personas y entre ellas una mujer embarazada. Yo dije, perdón, murieron 6 personas. Ese niño que estaba en el vientre de la mujer es una persona que para efectos del derecho civil solamente podrá ejercer los derechos si nace vivo, ¿no? Si no nace vivo, pues se entiende que no existió nunca, pero si nace vivo tiene todos los derechos desde el momento de la concepción. Lo dice nuestro Código Civil. Senadora, por Dios, el niño es una persona desde el momento de la concepción, y solamente respetando al ser humano, solamente dignificándolo a través de la educación y dándole oportunidades. La gente no necesita que le regalen cosas, necesita que le den oportunidades, que es lo que dignifica y lo que exalta al ser humano. Bueno, aquí al principio decíamos que ella se apostó a la rifa del tigre, y ahora después de oírla uno dice, pobre tigre. Condemar decíamos hace un momento que el país está fregado porque viene del elefante y ahora pasó al hipopótamo. Los hipopótamos de Pablo Escobar nos van a comer vivos y tenemos que resolver el problema de los hipopótamos porque están acabando con el ecosistema. Por lo menos que resolvamos el problema de los hipopótamos, ya que el problema del elefante nunca se pudo resolver. Doctor Fernando, yo voy a luchar para ganarme esa rifa del tigre, y con usted y con los patriotas yo sé que vamos a poder, y además yo tengo una ventaja, yo no me asusto cuando mato el tigre. Entonces, vamos a poder, este país vale cada sacrificio, vale cada lucha. Usted nos ha dado un muy buen ejemplo. Entonces, aquí eso es sin triunfalismo y sin moridera. Yo estoy camellando, estoy recorriendo, estoy caminando, estoy escuchando a la gente, estoy encontrando muchas preocupaciones. Mire, doctor Fernando, cosas como esta, el tema de salud mental. Usted que conoce bien este país y conoce bien el departamento de Caldas, en Aranzazu, por ejemplo, el tema de suicidio juvenil, quedé con una preocupación grandota, me vine con una preocupación grandota de allá, me vine con una preocupación muy grande en este recorrido por el suroeste. Sigue siendo un problema el tema de microtráfico. Eso hizo que esta región, a diferencia de otras del departamento, en vez de disminuir, aumentara el homicidio. Me vine también preocupada por el tema de San Andrés. Yo vi el esfuerzo enorme que está haciendo allá la doctora Susana Correa, pero el tema es difícil. Allá hay que hacer una inversión muy alta, hay que hacer esfuerzos muy grandes, no va a ser tan rápido y tan fácil la reconstrucción porque son más de 1000 viviendas. El tema en Providencia es bastante complejo. Entonces uno conoce es caminando, y yo llevo muchos años caminando a Colombia, la voy a seguir caminando. Y yo creo que entre todos vamos a encontrarle las soluciones. Esto lo que requiere es coraje. La suerte es de los que tienen coraje. Senadora Paola Holguín, no sabe cuánto le agradecemos. Ha sido un placer que esperamos que se repita muchas veces. La gente la quiere oír, la gente quiere oír la voz de la mujer. La voz de la mujer es la voz que tiene que escucharse en este momento, porque la mujer es más sensible,
porque la mujer es menos corruptible, porque la mujer es más consagrada, porque la mujer es más metódica. La mujer tiene una cantidad de condiciones que tenemos que explotar a nuestro favor. Y hablando de los grandes temas del gobierno del presidente Uribe, usted sin quererlo habló de dos mujeres excepcionales, de Claudia Jiménez, que transformó la administración pública y que nos permitió una recuperación de más del 5% del Producto Interno Bruto, y de Sara Magnolia Salazar, que se la pelean en todos los países de América para que les enseñe cómo es la extinción de dominio y cómo se ejecuta y cómo se le quita a los bandidos los bienes, que es por lo que son bandidos. Bueno, senadora, un abrazo muy estrecho y siga caminando y siga oyéndonos en la hora de la verdad y siga viniendo a ilustrarnos con su palabra y con su voz y con su ejemplo. Uno queda revitalizado después de oírlo a usted. Que nos siga enseñando a hacer política, doctor Fernando, que nos siga enseñando a hacer política con, a ver si me acuerdo, suela, saliva y saludo. Las tres S son infalibles, suela, saliva y saludo. Doctor Fernando, y siga usted dando cátedra, que recuerde que en estos municipios siempre nos dicen, la hora de la verdad es la universidad de la democracia. Con las pilas recargadas quedamos, Paola. Un gran beso y hasta muy pronto. Un abrazo y gracias, doctor Fernando.